tenemos que desarrollarlo. Bien, lo que les quiero aclarar es que, por ejemplo, en algunos proyectos la justificación y la fundamentación se ponen como juntas, como que no se separan. Pero ustedes siempre, sí, están juntas. ok, pero ustedes siempre recuerden que primero empiezan planteando la situación o el problema. ¿Estamos? Planteando la situación o problema, y ahí donde los ayudan estas preguntas que les formulo. Y después tienen que de alguna manera argumentar y fundamentar desde qué lugar se paran, desde qué posición, con qué teoría, con qué encuadre, esto que dice el compañero, ¿no? De, bueno, cuál es la evolución de, digamos, de la carpintería, por qué hoy se utilizan determinados materiales y no otros, y por qué entonces es importante, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? Con esos datos teóricos, haciendo referencia también a autores, fulano de tal, en tal año, en tal revista o en tal libro dice tal cosa, ¿se entiende? Lisandro, te vas a golpear. ¿Eso lo vas a poner después en la nevera un rato? Fíjense que hay Hay un alguien micrófono abierto, que pero que no se escuchó bien. están los micrófonos, grupo, por favor. Sí, Luis. No, que le comentaba que esto nos ayuda un montón con el proyecto, porque habían algunas cosas que teníamos cambiadas. Ajá. Bueno, y cuando Pensábamos que estaba al revés y ahora Ah. sí nos está aclarando esta idea. Bueno, estas son algunas de las preguntas, por eso les digo. Por favor, fíjense el micrófono porque escucho mucho ruido. Sirve para cualquier tipo de proyecto, de ahora en más ustedes tienen esto y así se arma un proyecto. Bueno, sigamos. Algunas cuestiones se van a ir aclarando sobre, digamos, sobre la marcha. ¿Estamos? Bueno, una vez que yo hice la justificación y la argumentación, la fundamentación de mi proyecto, tengo que definir los objetivos del proyecto, que tienen que ver con el para qué. Yo les pongo propósitos, intenciones o objetivos porque vieron que nosotros vimos cómo se podían expresar, digamos, estas metas que se pretenden alcanzar, se pueden expresar como un objetivo cuando yo expreso un verbo en infinitivo, ¿no? Y una acción, o un contenido en este caso. ¿Estamos? Acá van a ver cuáles son los objetivos, ¿no? Del proyecto en sí. En el caso nuestro, también vamos a señalar los objetivos de los alumnos. Esto se los voy a aclarar ahora un poquito más. Pero tienen que ver con el para qué. En la justificación, seguramente que yo ya dije para qué quiero hacer el proyecto. ¿Está? En mi redacción yo lo conté. Entonces ahora cuando pongo objetivos, tengo que pensar en la redacción y poner nuevamente el objetivo del propósito final del proyecto. ¿Para qué realizo este proyecto? Se responde a la pregunta ¿para qué? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, Profesora. Entonces, esto que les decía recién, los objetivos o intenciones se explicitan en el caso de un proyecto didáctico como el que van a hacer conmigo, ¿no? Se van a explicitar, por un lado, los objetivos o intenciones propias del taller, del proyecto, ¿está? Por ejemplo, en el caso con ustedes, con el profesor Walter, tomo el ejemplo de carpintería, en donde yo lo que quiero, capaz, ustedes lo que quieren es, supongamos, obtener una nueva máquina para la carpintería, supongamos, ¿no? Entonces, el proyecto, el objetivo final del proyecto es la obtención de una nueva máquina que va a ayudar a que los alumnos puedan acercarse a nuevas formas de trabajar en la carpintería, blim, blim, blam. ¿Está? Entonces ahí estaría como el objetivo final del proyecto, que en el caso del proyecto de ustedes con el profe Walter, ¿no? Está el objetivo del proyecto que siempre de alguna manera va a redundar en beneficio de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. ¿Lo ven a eso? Sería como los objetivos generales y los específicos. Los generales sería aplicar, abarcar en ese ámbito, y lo específico sería la parte didáctica que usted nos solicita, ¿no? No sé si tanto objetivos específicos y generales. Si yo dijera, por ejemplo, los objetivos generales del proyecto, puede ser, yo puedo señalar un objetivo general, ¿no?
del proyecto y después puedo señalar objetivos específicos en función del tiempo. Este objetivo me va a llevar una semana, este otro objetivo me va a llevar otra semana. En el caso de lo que ustedes van a hacer con el profesor Walter, ustedes definen el objetivo del proyecto. Pueden poner un objetivo general y pueden poner objetivos específicos. En un proyecto didáctico, uno pone, ¿no?, el objetivo general del proyecto, como por ejemplo en este caso, intercambiar conocimientos a partir de una visita o un encuentro de peluquería para acercarnos a las nuevas tendencias, sería como por ejemplo el objetivo del proyecto. Y los objetivos o intenciones que tienen que ver con la enseñanza en sí, tienen que ver con los contenidos que ustedes trabajan en el proyecto. En un proyecto didáctico ustedes tienen que explicitar contenidos. En otro tipo de proyectos no explicitan contenidos, sino que señalan la justificación, la fundamentación, los objetivos y las acciones que van a realizar. Pero en un proyecto didáctico es un tipo de planificación. Entonces yo voy a señalar la justificación, la fundamentación, los objetivos y los contenidos que me van a permitir trabajar este proyecto o poner en acción, ¿no?, estos contenidos. Por lo tanto, en un proyecto didáctico tiene que estar definido el objetivo propiamente del proyecto y los objetivos que tienen que ver con los contenidos de enseñanza. ¿Queda claro esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bien, estas dos cosas tienen que estar en un proyecto didáctico. ¿Está? ¿Cómo ponen los objetivos? Bien, ¿cómo ponen los objetivos? Sí, te escucho, Andrés. Te Sería escucho. como el propósito y las motivaciones particulares que llevan a ese propósito. O sea, poniéndolo de otra forma. ¿Hay una cosa así? Más o menos. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que esto no deja de ser una metodología de enseñanza. Vieron que cuando nosotros dijimos que en toda situación de enseñanza está presente el docente, el alumno, el contenido, la meta o objetivo que se pretende alcanzar, ¿no?, y una metodología o las actividades a realizar. Entonces, ustedes en didáctica estamos aprendiendo a utilizar una metodología. ¿Cuál es esta metodología? Trabajar en proyectos, ¿no? Por eso es que es importante que yo defina cuáles son los contenidos y qué quiero que el alumno aprenda en relación con estos contenidos. ¿Está? No sé si tiene que ver, la motivación va a estar presente, pero van a ser parte de las acciones a realizar. Me tiene que quedar clara cuál es la meta, para qué me sirve este proyecto. ¿Está? Entonces, ¿para qué me sirve este proyecto? Tiene que ver con el proyecto en general, que es viajar a tal lugar, ¿no? Obtener una maquinaria para, digamos, carpintería. Y después están los objetivos que tienen que ver con el contenido. ¿Sería como la finalidad del proyecto? Claro. Sí. Si el objetivo no es más que una finalidad, una meta. Bien. ¿Estamos? Claro, Sí. lo veía motivaciones como la inquietud, lo que me inquieta me pone en marcha para alcanzar en esa brecha de ese objetivo, ¿no? Claro, sí, un poco así. Después tendría que verlo cómo queda escrito. Sí. ¿Quién hablaba? ¿Alguien más? Eso fue lo que hicimos en el trabajo 6, creo, 7. Hicimos los objetivos. Claro. Claro, está. Ahora vamos a aclarar un poquito más. Entonces, va a estar el objetivo del proyecto general, ¿no? Y objetivos que tienen que ver con los contenidos. ¿Y qué tipos de contenidos vamos a trabajar? ¿Uno solo o varios tipos? Los tres, profe. Los tres, entonces van a tener que haber objetivos para los tres. Claro. Claro. Sí. ¿Estamos? Sí. Bien, bueno, seguimos. Entonces, ya dijimos, un proyecto tiene una justificación, una fundamentación, tiene los objetivos, y como es un proyecto didáctico, tiene contenidos.
Si no fuera un proyecto didáctico, fuera otro tipo de proyecto, como en el caso de lo que están haciendo con el profe Walter, no ponen esta parte. Van directamente a las acciones. Ya vamos a ver después el tema de las acciones o actividades. Entonces, acá voy a explicitar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Y tengo que tener en cuenta cuáles son los criterios de selección, secuenciamiento de los contenidos. ¿Cuáles eran los criterios para seleccionar los contenidos? Pregunta al grupo. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando selecciono? ¿Qué criterios o aspectos tengo en cuenta cuando voy a seleccionar un contenido? O sea, cuando digo este lo doy, este no, este lo doy, este no. Habían algunos criterios generales que usábamos. ¿Cuáles eran? Epistemológico. Muy bien. Criterio epistemológico. Bien. ¿Qué tenía que ver con qué el epistemológico? El epistemológico que tiene que ver básicamente con la estructura de la disciplina, concretamente, ¿está? Cada uno de ustedes sabe que para enseñar este contenido seguramente antes tuve que enseñar esto y que me va a permitir después enseñar otra cosa. Tiene que ver con la organización del contenido al interior de la disciplina, sea una disciplina, sea una ciencia, digamos, sea un módulo, ¿está? Selecciono los contenidos, o sea, como yo les daba el ejemplo, para poder enseñar a dividir, primeramente tengo que haber enseñado a restar, porque si no, no puedo presentar el contenido de la división si el alumno no aprendió la resta previamente, por dar un ejemplo. ¿Estamos? No puedo enseñar tipos de contenidos si primeramente no enseño lo que es un contenido. Entonces eso tiene que ver con la estructura, ¿no?, propia del conocimiento en sí dentro de una disciplina, de una ciencia, de un módulo, de un espacio. ¿Estamos? Pero ¿qué otro criterio teníamos en cuenta? Claro, tiene que ser. Sí, escucho. Sociológico. Iba a agregar que sea Muy bien, por ahí. significativo, relevante y escalonado. Ajá, bien. Eso de relevante escalonado que tiene que ver con la secuencia, ¿no? Voy de lo más simple a lo más complejo, de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, de lo más cercano a lo más lejano, ¿no? Y por allí alguno dijo, ¿no?, el tema de lo psicológico, lo sociológico. ¿Lo sociológico con qué tenía que ver? Cuando selecciono un contenido. Con el contexto. Muy bien. Con el contexto. Con el contexto, muy bien. O sea, tengo que seleccionar contenidos que tengan cierta significatividad, digamos, social, que les sirva para. ¿Y el psicológico? Eso tenía que ver con los intereses y las necesidades, las capacidades. Muy bien, Las con actitudes, muy bien, totalmente, con todas esas cuestiones. ¿Estamos? Entonces, ya justifiqué lo que quiero hacer, fundamenté, o sea, argumenté con algunas teorías, ¿no?, que sustentan lo que quiero llevar adelante, fijé cuál es mi finalidad, qué es lo que quiero hacer, o sea, para qué hago este proyecto, y selecciono contenidos, ¿no?, que van a estar trabajándose en este proyecto, ¿no? Fíjense que como los contenidos se ponen en acción, se usan para trabajar en el proyecto, eso es lo que ayuda a formar estas famosas capacidades de las que nosotros hemos hablado bastante, ¿no? ¿Hasta ahí estamos, grupo? Deja de hacer Hugo, desgraciado. ¿Cómo, Luis? No, perdón, profe. Ah, bueno, bien, sigo entonces. Definimos objetivos. Sí. Hay que tener en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentarios y actitudinales. Cuando hagamos el proyecto, ¿los tenemos que separar? Sí, sí. Conmigo sí. Ah, está. Sí, porque yo quiero ver que les quede claro. Después les he dicho, ustedes harán lo que quieran después, pero acá quiero ver que por lo menos quede claro eso. Bien. Vamos entonces. Después, lo que está presente, ¿no?, en un proyecto es un cronograma de actividades. En términos generales. Se describe un cronograma, o sea, con tiempos específicos de las acciones que se van a realizar. Por ejemplo, en el proyecto del profe Walter, ¿no?, ustedes pueden detallar las acciones que van a realizar ustedes, ¿no?, para de alguna manera concretar este proyecto, ¿no?
A ver, denme ejemplos de qué es lo que están planteando en los proyectos con el profe Walter. Yo en mi proyecto, por ejemplo, puse programa de actividades que, por ejemplo, hasta febrero tenía tiempo para solicitar el presupuesto, hasta Bien, marzo para realizar la compra, hasta muy abril bien, para hacer la instalación de la máquina, una muy semana de prueba de bien. la máquina, Ajá, muy eh, bien, en mayo arrancar con el curso y cosas muy así, bien, estipulando la bien. actividad y en base a los tiempos. Ajá, bien, muy bien. En un proyecto didáctico, ¿no? Donde nosotros vamos a pensar, ya les dije yo, que de repente en un proyecto didáctico tampoco pueden ser proyectos que nos dure todo un año, porque tienen que ser cuestiones que podamos nosotros ejecutar rápidamente, ¿no? Porque si no, como que los alumnos se pierden, ¿no? En esta idea, si no tiene que ser como un proyecto macro que involucre pequeños proyectos que yo vaya como pudiendo realizar. Pero en un proyecto didáctico también hay una secuencia de actividades. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de una secuencia de actividades, en toda situación didáctica, ¿cuál era esa secuencia? ¿Cuáles eran los momentos, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, de una clase? En la puesta en práctica de una El clase. inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, inicio, desarrollo y cierre. Si yo pienso en una clase concreta, por ejemplo la de hoy, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Todas las clases tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, sea una clase clásica, tradicional, de exposición, sea una clase en un taller, sea una clase de una visita guiada a un tal lugar, siempre existe un inicio, un desarrollo y un cierre. En un proyecto también, en términos generales, van a haber actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Esto que dice el compañero de ustedes. Hasta febrero indago sobre los presupuestos. ¿Qué tipo de actividades son esas? De inicio. De inicio. Empiezo averiguando distintos presupuestos. ¿Está? La actividad de desarrollo, ¿cuáles serían? En el ejemplo que dio el compañero. Otro que no sea Susana, porque somos varios hoy. Y la compra y la prueba de la máquina. Muy bien, la compra y la prueba de la máquina. ¿Y la actividad de cierre? Cuando empiezo con las clases. Instalación y comienzo del curso. Uh-huh. Sí, ¿y qué más podría ser? La evaluación del proyecto. Muy bien, Los Andrés. resultados del proyecto. Muy bien. La evaluación del proyecto, si lo pudimos concretar o no, si estos objetivos que nos propusimos, ¿no? Pudimos comprar la máquina que habíamos pensado o no. ¿Está? ¿Mm? Porque en el caso de ustedes, ¿no? Ya el trabajar con la máquina en la clase sería como armar otro proyecto. El proyecto, que por lo que entendí yo, el proyecto consiste en la compra de la máquina. ¿O no? O sea que estamos hablando sobre el proyecto. Yo estaba metido en lo de la clase, por eso no me salía. Y estaba hablando del proyecto usted. Yo estoy hablando del proyecto, en este caso el proyecto de carpintería. ¿Estamos? Claro. En donde hay actividades de inicio, de desarrollo y de cierre del proyecto. ¿Estamos? Donde el objetivo es la compra de la máquina. Exactamente. Claro. General. Exactamente. O sea el inicio, desarrollo y cierre va a ser cuando se cumple ese objetivo sobre la compra Tal de la cual. máquina. Tal cual. Después el resto va a ser el proyecto de la capacitación sobre Tal cual. el curso de la misma. Muy bien. No, yo lo tenía confundido con el proyecto del curso. Nada que ver. Claro, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bien, profe. Cuando ustedes hagan el proyecto didáctico, también van a haber actividades de inicio, de desarrollo y de cierre, que tienen que ver, digamos, en este caso el proyecto didáctico tiene que ver con llevar adelante el proyecto y llevar adelante las actividades con los alumnos. ¿Estamos? Entonces va a haber quizás todo un tema de preparación también, cuando yo voy a hacer el viaje de peluquería, ¿no? Van a haber actividades de inicio que tienen que ver con, actividades donde se va a despertar el interés de los alumnos, se van a formar grupos para indagar sobre distintos presupuestos, ¿no? Para el viaje, para la estadía,
se les pueden hacer, digamos, hacer actividades como guías de observación para que todos acordemos de qué es lo que vamos a ir a observar y qué es lo que vamos a participar. Las actividades de desarrollo, ¿cuáles serían? En este ejemplo de la peluquería. El desarrollo sería asistir ahí al evento y donde Bien. ellos puedan observar las diferentes técnicas que realizan ahí los profesionales. Bien, entonces ahí quizás hay que especificar, digamos, más qué cosas ellos harían en ese evento. Van a hacer registros de observaciones, van a participar de alguna charla, pueden participar. Bueno, entonces hay que pensar en todas las actividades que ellos van a hacer mientras estén ahí. ¿Estamos? No detalladas, pero sí tengo que enumerar 4 o 5 actividades que son las que van a hacer durante el desarrollo. ¿Estamos? Y el cierre... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, una consultita, tía. Como que estoy media perdida, o sea, los pasos y todo, lo entiendo bien, todo lo que tiene que llevar el proyecto. Pero el proyecto puede ser un proyecto en general, por ejemplo, un proyecto de investigación sobre algo en general, teniendo en cuenta todo esto que usted está describiendo. Sí, este esquema te sirve para cualquier tipo de proyecto, incluso para un proyecto de investigación que quieras hacer. Este esquema, ¿estamos? Lo que pasa es que este esquema general, todo proyecto tiene una justificación, una fundamentación, tiene objetivos, tiene acciones o actividades. ¿Estamos? Y tiene una evaluación. El proyecto didáctico le vamos como agregando algunas cuestiones. Tiene la justificación, la fundamentación, tiene objetivos, tiene contenidos y tiene actividades en donde yo intento de que tengan en cuenta que hay actividades de inicio, desarrollo y de cierre para el proyecto en general, en donde yo tengo que pensar en las actividades que los alumnos también van a realizar. Es diferente en el caso de lo que veíamos, la compra de la máquina. En la compra de la máquina no soy yo y los alumnos los que lo van a hacer, soy yo la que va a comprar la máquina, entonces me fijo cuáles son las acciones que yo voy a hacer. Voy a buscar presupuesto, después voy a comprarla, la voy a instalar, la voy a probar, voy a evaluar si me sirve. Si yo estoy pretendiendo hacer un proyecto de enseñar a usar la máquina a los alumnos, entonces, bueno, van a haber actividades de inicio con los alumnos en donde yo les voy a enseñar cómo se trabaja con la máquina y les voy a dar actividades concretas para que ellos se acerquen al conocimiento de la máquina. Después les voy a dar actividades de desarrollo que tienen que ver con el uso de la máquina para producir algo y después evaluaré que aprenden o no, como actividad de cierre. Sí, alguien habló, perdón. Yo, profe. Sí. Entonces, que el proyecto didáctico incluye a los alumnos y los otros no. Claro, un proyecto didáctico es una metodología de enseñanza, en donde hay una activa participación por parte de los alumnos. Por eso es que se habla de que, digamos, sirve para construir capacidades. Cualquier otro tipo de proyecto, ¿no? No necesariamente incluyen los alumnos, porque si yo hago por ejemplo, nosotros somos un grupo de amigas que nos vamos a ir de vacaciones, no sé, al Caribe, y armamos un proyecto, somos los que participamos del proyecto. El proyecto puede ser grupal, puede ser individual, depende de lo que hagas. Los proyectos que ustedes están haciendo con el profe Walter, ¿quiénes son los que están involucrados? Los docentes y la institución. Claro, los docentes y la institución. Pero siempre recuerden, y que es sumamente importante, porque les digo que cuando van a evaluar un proyecto, cada organismo o cada institución que va a evaluar un proyecto, le pone mucho peso a lo que ustedes justifican y fundamentan. Entonces, en sus fundamentaciones, en sus justificaciones, ustedes tienen que dejar claro lo importante que es para los estudiantes y para el aprendizaje de los estudiantes y para que ellos puedan tener, digamos, saberes o conocimientos que le permitan insertarse laboralmente al contexto. Eso, en sus proyectos, va a tener mucho peso al momento de que se los aprueben o no.
Si yo digo de que compro la máquina nada más porque la máquina son las últimas novedades en el área y todo, pero no justifico por qué la máquina es importante para la institución y no justifico por qué esa máquina es importante para los aprendizajes de los alumnos y para la adquisición de capacidades que les permita ser competentes en el ámbito laboral, no les va a cerrar. Quedó clarísimo, profe. Ok. ¿Quedó claro esto de las actividades también? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, sí. Le hago una consulta. Si nosotros le traemos, si nosotros le presentamos el proyecto que estamos trabajando para el INET, ¿usted nos podría ayudar a ver cómo lo podemos desarrollar? En algunas cuestiones que claro. por ahí no entendemos. Ajá. Lo que pasa es que yo voy a meterme ya a partir de ahora en el proyecto que ustedes tienen que hacer conmigo. Y eso me va a llevar demasiado tiempo. Bien. ¿Está? Por Se eso dará esto cuenta es que tenemos muchas preguntas. Sí, bueno, pero ustedes bueno, acá pueden preguntar, pero no se me nota traigan que los tenemos preguntas. no me traigan, pero sí ese proyecto que ustedes están haciendo, pueden después, si tenemos que pensar en un proyecto didáctico, quizás pueden, se me ocurre a mí, ¿no? Hacer como una derivación de ese proyecto a una utilización de ese elemento, de ese producto para la enseñanza de los contenidos, qué sé yo, no sé, se me ocurre. ¿Ustedes están pensando en qué proyecto trabajar en didáctica? Porque eso ya se los dije en la clase anterior. ¿Cómo van con Yo había eso? pensado en articular el de carpintería, Ujú. pero ahora de la forma didáctica, ¿no? De donde Claro. voy a brindar la capacitación. Bien, Donde voy a bueno. brindar la capacitación. Perfecto, Porque yo los estaría ahí. contenidos ya los tengo de la capacitación, pero Ajá. justamente los contenidos, el objetivo del proyecto del profe Walter es específicamente comprar el herramental. No tiene nada Claro, que ver por ahí tal cual. con lo que le voy a enseñar. Tal cual, pero después la compra de eso te va a permitir a que vos puedas desarrollar una propuesta, ¿no?, de enseñanza utilizando la máquina. La utilización de esa por eso máquina lo pensaba nueva. articular. Totalmente, estaría perfecto. Articular con el mismo proyecto del profe. Claro, lo que pasa es que a eso tenés que pensarlo no en una situación de enseñanza. Los proyectos didácticos implican una situación de enseñanza, en donde hay un aprendizaje de saberes por parte de los estudiantes. Sí, de los contenidos serían más específicos Claro, a la enseñanza que van a hacer exactamente. y lo que pretendo enseñar yo con esa máquina. Bien, totalmente de acuerdo. Bueno, esto que está escrito acá es lo que les estaba diciendo yo. Si es un proyecto didáctico, explicitar la secuencia de actividades e intervenciones didácticas, o sea, actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de cierre, pero no específicas, sino las actividades de inicio, desarrollo y cierre del proyecto. No es que me tiene que decir clase 1, inicio, desarrollo y cierre, clase 2, inicio, desarrollo y cierre, clase 3, inicio, desarrollo y cierre. ¿Está? Ese ejercicio de armar una clase con inicio, desarrollo y cierre ya lo hicimos. ¿Cómo? Hicimos una clase, en una clase o en dos clases, en donde habían las intervenciones del docente en el inicio, las intervenciones de los alumnos, ¿no?, en el inicio, en el desarrollo también, intervenciones y acciones de los alumnos, y en el cierre también. Cuando armen el proyecto didáctico, como es lo macro, ¿no?, porque después ustedes se suponen que de ese proyecto van a ir armando clase por clase, ¿está? Pero lo que vamos a trabajar acá es como lo macro, ¿no? Si el proyecto me lleva 15 días, bueno, tengo 6 días para hacer todas las actividades de inicio, despertar el interés, la curiosidad, indagar, investigar, no leer, buscar. Y actividades de desarrollo es la puesta en acción, ¿no? Ya el producir cosas, el ejecutar, ¿no? Y el cierre es el momento, digamos, de decir, bueno, a ver, evaluemos qué fue lo que aprendimos, cómo lo hicimos y demás, como sería como un momento de acreditación final del trabajo. ¿Se entiende? No les estoy pidiendo que hagan 15 clases con un inicio, un desarrollo y un cierre, sino que piensen en cuáles son las actividades digamos, de inicio del proyecto, en donde van a haber acciones del docente y del alumno, ¿no? Actividades de desarrollo, donde van a haber acciones del docente y del alumno, y de cierre.
¿Se entiende? ¿Así va a ser el proyecto? Exactamente. Bien. Lo que pasa es que vi el video yo la semana pasada, no estuve, profe. Tuve un problema, así que estuve mirando la clase anterior. ¿Sí? Y ahora me está aclarando un poco más el panorama. Lo que pasa es que en la clase anterior, nosotros lo que trabajamos fueron 4 metodologías de enseñanza. Resolución de problemas, estudio de casos, desarrollo de proyectos y laboratorio. Esos 4, digamos, metodologías vimos. Y la actividad que ustedes hicieron fue pensar si usaban alguna de estas metodologías en las clases de ustedes. Lo que yo les dije es que vimos las generalidades de eso. Yo subí un material donde está como más desarrollado cada una de esas metodologías, pero yo les dije que íbamos a trabajar y desarrollar una en particular, que era trabajar con proyectos, que es lo que estamos desarrollando hoy. Y también les dije que el final iba a ser hacer un proyecto didáctico. Ah, bien. Sí, lo estuve leyendo. Ese es el final. Bien. Bueno, entonces ya vimos justificación, fundamentación, objetivos, que serían los del proyecto y en relación con los contenidos, vimos contenidos y las actividades, ¿no? La secuencia con un cronograma, cuánto más o menos me lleva. Esto es estimativo, porque después si me corres, va, viene, es un proyecto, es la anticipación de lo que vamos a hacer, ¿no? Después hay que explicitar los recursos. ¿Estamos? En el caso de ustedes, en el caso de con el profe Walter, van a estar los recursos económicos. ¿Cuánto me sale la máquina? ¿Qué recursos materiales necesito? ¿No? Porque de repente, no sé, en el caso, digamos, de la máquina, si hay un lugar físico para ponerlo, no, porque no es que necesariamente estos 4 tipos de recursos tienen que estar en el proyecto. Según el tipo de proyecto, van a haber algunos recursos sí y otros no. ¿Está? En el caso, bueno, son recursos económicos, recursos materiales, recursos didácticos y recursos humanos. ¿Qué sé yo? Supongamos, por allí una compañera me decía que quería enseñar RCP y quería hacer un proyecto en coordinación con los bomberos. Entonces, si yo te voy a plantear como recurso humano, voy a plantear que, bueno, se va a contar con el profesor del espacio, del módulo, del curso, y los bomberos voluntarios de la localidad. Eso es el recurso humano. ¿Estamos? Como nuestro proyecto es didáctico, sí. Escucho. Por ejemplo, yo también en mi proyecto estoy solicitando maquinarias. Bien. Y la máquina también necesita insumos para trabajar sobre esa máquina. Bien, entonces ahí son los materiales. Ah, bien. Ahí pones materiales. Claro, entonces bien. nombrás material por material y más o menos aproximadamente cuánto sale. Cada uno, vos podés poner, qué sé yo, por decirte, cemento, por decirte alguna cuestión, ¿no? Cemento. Ponele, entonces vos ponés 10 bolsas de cemento, cada una sale tanto, 10 sale tanto. Y después sumás todo. Ah, bien. Tiene que ir especificado los materiales de insumo que va a usar. Yo creo que sí. O sea, porque el detalle en la presentación de los proyectos me garantiza que el proyecto sea aprobado. ¿No? Porque si no decís, bueno, pero a ver, me puso todo el general, pero no tengo ni idea cuánto sale, cuánto no sale. ¿Está? Incluso lo que podés hacer, porque como yo tengo entendido, por lo que hemos estado hablando con el profe, es que después ustedes ese proyecto ustedes mismos los puedan presentar. Entonces sería bueno de que si ustedes consiguen presupuestos, después adocen al proyecto los presupuestos. Y ustedes saben que no hay que presentar uno, sino hay que presentar 2 o 3, ¿no? Como para que vean cuáles son los materiales, o sea, el sustento que tiene. Sí, sí nos explicaba el profe y también nos decía que teníamos que agregarle, ponerle siempre de más porque claro. suponerlo vamos a necesitar el año que viene a cómo trabaja el dólar y la inflación que tenemos en el país, entonces para bien. acordar. Entonces, eso lo podés poner abajo, no necesitas saber, cuando vos pones, en el proyecto vas a poner recursos, ¿sí? Entonces, de repente no necesitas separar económicos, materiales, humanos, o sea, eso lo escribís si querés, si no, no.
Pero después puedes poner abajo observación o aclaración, en una letra más chiquita o qué sé yo, ¿no? Entonces vos ponés el presupuesto planteado, se realizó teniendo en cuenta la inflación promedio mensual, estimando que a febrero el producto estará a tanto. Bien. Sí, no, ni hablar. Ok, muy bien. Entonces explicito los recursos. En el caso de el viaje de peluquería, ¿no? Entonces yo voy a tener que poner ahí que en recursos económicos necesito tanta plata para la contratación del colectivo, tanta plata para la comida en el lugar donde vamos, tanta plata para, qué sé yo, pagar el ingreso al lugar donde se hace el evento, si es que se paga, ¿no? Y tengo que ir como especificando cada cosa, ¿no? Y en recursos didácticos, ¿qué pondría, por ejemplo? Si es un proyecto didáctico, ¿qué recursos didácticos podrían haber? Bibliografías. Bien, muy bien. Tiza, Material pizarrón. bibliográfico vario, pizarrón, cuadernos de ruta, bueno, todo lo que se les ocurra con respecto a ese tipo de cosas. ¿Lo ven? Profe, en el caso del viaje, Sí. si el viaje, o sea, si se pide la autorización, pero se lo paga el alumno, Ujú. ¿también hay que especificarlo como gasto? Sí, lo tenés que O poner sea, como como gasto, económico, sí, que lo pague sí, el sí. alumno. Sí, sí, Ah, sí. Si haces un proyecto completo, después te dan bolilla o no, es otra cuestión, porque quizás ese proyecto vos lo podrías presentar a la municipalidad o a alguna institución de tu comunidad, ¿no? Planteando la importancia que es. Por eso es que la justificación y la fundamentación es re importante. Porque en la justificación yo también, aparte de plantear que este proyecto implica que el alumno va a ser un aprendizaje positivo y óptimo para el alumno, pero que también, ¿no?, va a redundar en beneficio de la comunidad, porque la comunidad va a estar, digamos, como actualizada a nivel, digamos, de estética, que es importante, en el espacio, que qué sé yo, o sea, darle el valor que el proyecto tiene para la comunidad misma. Entonces, si yo pongo eso en la justificación, yo ese proyecto didáctico, ese proyecto de enseñanza que quiero hacer desde mi institución, que puede ser ir a hacer la visita a un museo o a cualquier lugar, o que, yo puedo obtener recursos, capaz la municipalidad me da el colectivo o me da algo de plata. Y lo presento acá, lo presento allá, lo presento en una empresa, lo presento. Y donde, o sea, en función de a dónde quiero presentar el proyecto, porque los proyectos didácticos también se presentan en otros lugares, no es solo que se presente la dirección y muere en la dirección, ¿no? Entonces, si yo lo voy a presentar en una empresa, tendré que argumentar desde ese lugar para que la empresa diga, ah, esto es importante, voy a ayudarlos, voy a colaborar. Claro, adquiere otra relevancia y por tanto otro alcance. Totalmente. Y puedo obtener plata para llevar adelante el proyecto. ¿Estamos? Bueno, entonces, el proyecto tiene objetivos, en el caso del didáctico contenidos, tiene el cronograma de las actividades, tiene los recursos y nos está faltando la evaluación. Profe, Se va a antes que cortar. continúe, está por cortarse. Ok, Sí. bueno, nos tomamos 5 minutos, ¿qué hora es? Porque, a ver. Sí, profe. Bueno, tomémonos 5 minutos, porque vamos a hablar de evaluación un poco en detalle. ¿Estamos? Bueno, profe. Entonces a las 14, no, a las 15, nos juntamos a las 15